Aunque se empezó a plantar en Asia Central hace unos 12.000 años, la mención más antigua del cannabis es en un escrito del emperador chino Shen Nung en el 2727 a.C. Se supone que él ya lo usaba como medicación para el reuma, la gota, la malaria e, irónicamente, para concentrarse. Mientras tanto, en la zona de la India y el Nepal se usaba en rituales para hacer bang, una infusión para liberar tensiones. Pero el cannabis no se extendió por el mundo por sus efectos sobre el cuerpo, sino por su variante industrial y menos psicoactiva, el cáñamo. Por su resistencia y duración, esta fibra ha acompañado a la humanidad desde el primer folio imprimido en China en el siglo II hasta las velas de los barcos de Cristóbal Colón o la primera bandera de Estados Unidos. ¿Cómo dio esta planta la vuelta al mundo? Aunque hay varias teorías, parece que llegó al norte de Europa hacia el año 500 a.C. de la mano de los escitas, un pueblo nómada. Pero para entonces ya se había extendido también por Oriente Medio hasta el norte de África, desde donde llegaron semillas al sur de Europa. Griegos, romanos y vikingos usaron el cannabis durante siglos como medicina o para hacer cuerdas, velas y otros tejidos. Dormir es una función fisiológica y cuando no se puede dormir es que pasa algo. No es que haga falta tomar cannabis o hipnóticos o lo que sea, ¿no? O beberse un whisky, ¿no? Hay gente que el cannabis le ayuda a dormir, pero también hay gente que el cannabis le dificulta dormir, que están ahí dándole vueltas y les pone nerviosos y no consiguen dormir, con lo cual es complicado, es lo que coincidimos. Bienvenidos. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Gerson Ramírez. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Un saludo especial para nuestros oyentes en los 5 continentes. Recuerden compartir nuestros episodios con sus amigos y equipo de trabajo y sigan el ejemplo de miles de personas que hoy potencializan al máximo sus emprendimientos gracias a escuchandoando.com. Suscríbanse en nuestra página web y disfrútenlo, ya que el show es gratis y acaba de comenzar. Escuchandoando.com. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando, una edición más. Hoy desde la ciudad de Santiago de Cali, que está hermosa, más linda que nunca. Y pues hasta aquí hemos llegado con nuestros micrófonos para continuar en nuestra cruzada de emprendedores, acompañando a la gente que está haciendo grande el planeta y que son los pioneros en forjar una humanidad mejor, en llevar tecnología. Nunca antes había tantos científicos en la faz de la Tierra juntos y menos comunicados. ¡Qué peligro! Estamos atravesando y somos partícipes de una de las eras más lindas de la humanidad. Qué bueno que el universo nos haya traído hasta acá para ser testigos de unos cambios enormes y de cómo la humanidad crece día a día y cómo se encuentran soluciones para una vida mejor, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno. Nuestro programa de hoy es bien especial. Si usted le dio play fue porque en el título vio la palabra cannabis. Pues ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Un tema bien interesante y por el cual he visto a cualquier cantidad de emprendedores leyendo, investigando, averiguando. Ha habido mucho ruido con el tema del cannabis, incluso desde antes de que fuera legalizado en nuestros países, específicamente en Colombia, que es el que ha intentado llevar la bandera a nivel latinoamericano en el tema del cannabis. Recuerdos bien interesantes, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, conocí a un hombre hace unos 10, 12 años, o un poco más quizás, que ya cultivaba cannabis con fines medicinales, aun cuando no era legal. Y la razón que él me daba era que él quería tener tanta experticia que cuando lo legalizaran fuera el número 1 en Estados Unidos. Y hoy está dentro de los productores número 1 de Estados Unidos, gracias a que cuando lo legalizaron en los primeros estados, él ya sabía demasiado del tema. Fue algo bien interesante. A pocos kilómetros en Bolivia, del famoso lago que hay en Bolivia, el lago Titicaca, conocí a un francés en la búsqueda de encontrar mejores soluciones para el tema agrario. Un francés se fue a vivir como un ermitaño allá al lago Titicaca y empezó a crear sistemas de acuaponía fabulosos. Entonces me presentaba los peces, una cosa, la otra, y en vez de cultivar vegetales, cultivaba cannabis. Él no le daba el uso medicinal que conocemos. El caso fue que fui por 2 días y terminé quedándome 15
aprendiéndole a este hombre que luego lo invité a Colombia y trabajó con nosotros en temas de acuicultura continental por lo menos por 2 años, dejándonos enseñanzas enormes, porque además era un experto en el tema de la aviación y de los barcos. Entonces, como todo en esta vida se junta de una manera u otra, resulta que la aerodinámica y la manera en la que están construidas las naves tiene mucho que ver con la acuicultura, y fue lo que implementamos en los sistemas acuícolas que hoy son tan famosos y que funcionan tan bien en todos los países donde los hemos instalado. Son anécdotas que vale la pena compartir con los oyentes, sobre todo los que están interesados en meterse en este mundo tan especial, en la nueva manera de hacer cultivos, en la nueva manera de producir soluciones. Y hay mucho por escribir, es increíble. Antes era la competencia, no, mire, él va a sembrar lo mismo que yo, entonces el precio va a caer, él va a hacer lo mismo que yo, terrible. Hoy la película se volteó y ya no existe competencia, existe colegaje. Una integración maravillosa con gente además supremamente especial, y si algo se acabó en el mundo, por lo menos de la nueva manera de verlo, es la envidia de por lo que está haciendo el otro, o este secreto es mío, yo me lo guardo. Ahora pareciera que la filosofía es que el que más da, más recibe, a manera de información. Vuelve otra vez a ponerse en boga las leyes que son universales y que son las que nos tienen acá, para que lo tengamos presente. Vamos a invitar a nuestro programa a Vicente Cardona Ceballos y al doctor Elías Rodríguez Ochoa. Ellos son unos personajes que desde que se despiertan hasta que están dormidos, e incluso dormidos, están pensando en este tema que es tan especial, y trabajan con la Federación Colombiana de Cultivadores y Productores Orgánicos de Cannabis Medicinal. Es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a aprender muchísimo de esto, vamos a conocer a nuestros invitados. También está Luis Alfonso Salazar acompañándonos, que es un hijo de esta ciudad de Cali que la adora, y que también vamos a invitarlo a que participe y nos cuente qué le parece este tema. Está como invitado especial. Qué bueno tenerlo en nuestro programa. Nos escuchan en España, nos escuchan en Estados Unidos. Estos episodios son escuchados por más de 100, 120 mil, 150, 200, 250 mil personas, a las cuales saludamos e invitamos a que compartan el episodio con sus amigos, con su equipo de trabajo, y sigan el ejemplo de estos emprendedores que nos están acompañando, y a aprender entonces de este tema del cannabis, que en Colombia es legal, y ya vamos a ver hasta dónde es legal y hasta dónde no, y sobre todo qué oportunidades de negocio hay con esto. Vamos a iniciar dándole el micrófono a Vicente para que nos cuente un poco de su vida y conocer un poco de nuestros invitados antes de entrar en materia. Buenas tardes, señores. Me llamo José Vicente Cardona Ceballos, soy ingeniero mecánico, mecatrónico, y incursión en el mundo del cannabis hace 15 años. Creamos la Federación de Cannabis por una necesidad de ver una ruta o de estructurar un negocio legal en Colombia, realmente. Excelente. Y vamos con nuestro siguiente invitado, que es Elías Rodríguez, para que nos cuente a qué se dedica y cuál es su perfil profesional. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, tengo mucha experiencia en la parte de cultivos tropicales y estoy en este momento dirigiendo la parte de todo lo que es investigación y desarrollo de la Federación. Estamos en este momento en todo lo que son los programas que la Federación ha venido implementando, en la cual en un momento dado, viendo la oportunidad de Colombia como un paraíso de este excelente cultivo agroindustrial, nosotros podamos en un momento dado, a través de la Federación, brindar todos los soportes que se necesitan, tanto en la parte educativa como en la parte de investigación y desarrollo que tiene el cultivo en todo el territorio colombiano. Perfecto. ¿En qué momento Vicente se interesó por el tema del cannabis? ¿Cómo llegó a ello? ¿Por qué si estudió una cosa diferente terminó metido en este negocio? Un amigo de Armenia me dijo, ¿qué opinas del tema del cannabis? Y pues como es un hombre muy estudioso, entonces comencé a estudiarlo. Me daba terror, me daba pavor, porque como todos los colombianos, no veía la parte medicinal. Pero cuando leí la cara a la otra moneda, pues se volvió mi pasión. Y es un tema en el cual usted tuvo la inteligencia de entrar por donde los que más sabían, que son los indígenas.
además paradójico, ¿no? Como ellos de verdad utilizan el cuchillo para hacer alimento y no para matarse entre ellos. Y qué bueno que siguiéramos el ejemplo, como tantas cosas que tenemos que seguir el ejemplo de las culturas indígenas, de cómo utilizan no solo el cannabis, sino incluso la coca para sanarse y para tener una vida más saludable. ¿Por qué no nos comparte un poco más al respecto? Desde la parte ancestral, pues yo he recorrido todo el país, todo el territorio, hice una autopsia del problema y de todo el desarrollo del cannabis en Colombia, desde la parte ilegal y desde la parte legal. Entonces, en ese reconocimiento es una recopilación de una información muy importante que tiene el doctor Elías. Tenemos una cosa que llama, uno de los institutos que creamos que se llama la AFA. La AFA es el Archivo Forense Ancestral, donde está la información de 15 años recolectada de todas esas asociaciones. Cada asociación tiene un manual botánico y un manual de registro ancestral de cannabis. Entonces recopilamos toda esa información y creamos un protocolo que se llama Protocolo de Siembra Científico Ancestral. Hay que reconocer esa labor que han hecho esos indígenas y que ha opacado unos pocos personajes que quieren hacer cosas ilegales. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Una potencia en salud, una potencia en investigación. Poseemos el 15% de la biodiversidad a nivel mundial. Y esa es la mayor riqueza que tenemos nosotros los colombianos, defender esa biodiversidad. Doctor Elías, cuéntenos qué es lo más maravilloso del cannabis, porque hay que tener presente que mucha gente que nos está escuchando solo sabe del cannabis porque algún joven le dio por fumarlo y se enloqueció fumándolo o cosas por el estilo. Pero compartamos y pongámonos al mismo, o sea, en el mismo renglón todos, entendiendo cuáles son las bondades del cannabis. Hay que dividir en varias etapas lo que es el desarrollo del cannabis. El cannabis históricamente ha sido una planta medicinal, 100% medicinal. Nuestros aborígenes la han utilizado históricamente toda la vida para curar todas sus enfermedades. Ellos han hecho de esta planta un desarrollo maravilloso, sobre todo en el trópico. Ellos tienen cualquier cantidad de variedades ancestrales que prácticamente están dedicadas, cada planta de esas, a cubrir un problema de enfermedad específico. Cuando se viene el boom de la legalización en Colombia, no se puede voltear a mirar sino hacia la parte ancestral. Tenemos que desmitificar, ¿sí?, el cannabis como tal. El cannabis es una planta milagrosa, es una planta maravillosa, es una planta en el cual en este momento, retomando las palabras del doctor Rafael Menchulan de Israel, apenas estamos empezando a conocer, y él le ha dedicado toda una vida, ¿sí?, a su estudio, a la sintetización de uno de los componentes más importantes del cannabis, que es el THC, para demostrarle al mundo entero las bondades medicinales que ya poco a poco las grandes multinacionales de la medicina química están empezando a entender. En este momento, si nosotros nos retornamos a la parte ancestral, en un momento dado, nosotros podemos decir que allí es donde está toda la información médica que se va en este momento a extender por todo el mundo. Colombia tiene todo para ser una potencia productiva médicamente a nivel mundial. Tenemos absolutamente todas las mejores condiciones para producir la mejor planta de cannabis que pueda existir en el planeta. ¿Qué es lo que hace, Vicente, especial al cannabis que no lo tienen otras plantas? Técnicamente o biológicamente, ¿en dónde está ese no sé qué, sí sé dónde, que tiene el cannabis y por qué es especial y cómo actúa? Según el estudio del doctor Rafael Menchula, que es un científico belga, y él a sus 30 años por la etapa de la guerra, con su familia le tocó trasladarse a la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Y entonces, como era un bioquímico, ¿sí?, entonces también médico, comenzó a estudiar el cannabis, las propiedades. Entonces, una de las propiedades que tiene, que es la única planta que tiene neurotransmisores,
Entonces, cuando hablamos de neurotransmisores, resulta que es una planta que da energía a las células muertas, regenera células totalmente. Sucede que hay científicos que han descubierto que en los cromosomas hay unas terminaciones que se llaman telómeros. Y la única sustancia capaz de regenerar los telómeros, estamos ya hablando a un nivel biomolecular, regenera totalmente los telómeros. Pues se tienen datos de investigaciones. Hay una investigación muy veraz de la científica Elizabeth Blackburn, premio Nobel Bioquímica en el 2009, con la cual la federación y el doctor Elías ha interactuado con varios equipos, ha escrito correos, se comparte información en ese nivel científico. Entonces, al cannabis contener esos neurotransmisores, haz de cuenta como cuando se descarga tu celular. Entonces, ¿qué hace el cannabis? Inyecta la energía, va a la mitocondria y regenera las células totalmente. Pues eso se está estudiando. Entonces, el doctor Rafael Menchula creó un protocolo que se llama Delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces, eso hace diferenciar las células de THC o los componentes que regeneran y que dan la vida totalmente. Me interesó hablar con Vicente porque me dio unas gotas y Dios mío, probé dos gotas debajo de la lengua y no supe más. Dormí como lo que no había dormido en muchísimo tiempo por mi condición de viajero frecuente y el jet lag es complejo. Las funciones fisiológicas es impresionante la manera en la que dormí. Creo que fueron como 13 horas. Impresionante, muy efectivas en ese sentido. En otro momento también vi a una niña indígena que delante mío tuvo un accidente feísimo. Se dio un golpe, pero impresionante. Dije, esta niña la tienen que llevar ya al médico. Y los padres indígenas en una feria le aplicaron un engüento, 2 engüentos. Uno era con cannabis y el otro era con coca. Y a los 10 minutos la niña estaba como jugando otra vez, prestarse otro golpe. ¿Qué podemos agregar a lo que dice Vicente, doctor Elías, al respecto de las propiedades en temas técnicos del cannabis? En este momento, la medicina a nivel mundial está poniendo una gran atención en todo lo que son los programas de investigación y desarrollo del cannabis, porque han llegado en un momento dado a darse en cuenta de que el futuro medicinal que tiene el cannabis es un futuro impresionante. Hay muchísimas investigaciones en este momento en los cuales se están llevando a cabo por cualquier cantidad de científicos y ellos están mirando la parte médica, en la cual ya en Colombia hay médicos que están interactuando y que se están preparando en el conocimiento de las propiedades medicinales de esta planta. Por lo tanto, en este momento en Colombia, la investigación es una investigación que está orientada no solamente a descubrir una parte del gran conjunto de propiedades que tiene la planta medicinalmente, sino que ya están involucrados médicos y grupos de médicos y empresas dedicadas a la parte de investigación. En este momento ya tenemos claramente de que el cannabis es una de las plantas que en este momento es la más investigada y la más estudiada en la parte medicinal. Y Colombia está tomando un gran ejemplo de las investigaciones que se han hecho a través de otros países y ha retomado, digamos así, que un liderazgo en investigación en este momento. Eso lo hemos comprobado a través de todas las partes que hemos interactuado como federación, con productores en un momento dado ya supremamente calificados y con empresas establecidas en Colombia. Hay muchas personas que me han preguntado por qué no he entrado en el negocio del cannabis. Personas que me conocen. y una de mis razones es que no soy de entrar en los negocios en la primera, sino en la segunda ola.
Es por eso que no he estado allí, entonces, pero sí estoy muy a la expectativa de saber qué pasa con el cannabis en esta primera ola que estamos viviendo. Lo poco o mucho que me he enterado y que se habrá enterado la gente, sé que hay ciertas dificultades a nivel de legislación en Colombia. Vinieron personas de todo el mundo a invertir cantidades grandes. Sé de gente de Canadá, de Estados Unidos, de España, de Europa, que vinieron a montar sus grandes negocios, pero también sé que han tenido ciertos limitantes con el tema de la legislación. ¿Cuál es el estado de arte actual de la legislación en Colombia en el tema del cannabis y cómo está el negocio el día de hoy? Hay gente ganando dinero, aún no se ha llegado a la etapa de ganar dinero y exportar. ¿Cómo está el negocio? Se está explorando el camino porque pues se han creado una serie de normatividades, ¿sí? De todas maneras, todo el mundo está a la expectativa y además nadie o pocos sabían que existía una federación y que no habíamos querido salir a la luz pública. Entonces el gobierno ya sabe que existe, hicimos presencia. Desde el 2015 yo llegué al Ministerio de Agricultura a postular una cadena productiva sostenible. Pero hubo ciertos inconvenientes que evitaron que saliera a la luz pública. Pero hoy en día ya prácticamente el Estado está reconociendo el trabajo de la Federación. Es un grupo, es un puñado de hombres osados que toda la vida ha tenido un conocimiento de la planta maravillosa como es el doctor Elías. Entonces estamos implementando con un grupo muy interesante legislativo desde el Estado, crear una nueva normatividad que dé soluciones integrales a todos, ¿sí? En el momento hay un caos en el licenciamiento, pero la federación se creó para eso, o sea, para orientar, para estructurar, para financiar. La federación es un instrumento, el instrumento adecuado para, en un momento dado, o sea, crear las políticas claras del cannabis en Colombia. Vamos más al fondo, doctor Elías. En detalle, ¿cuáles son las limitantes que hay? ¿Cuáles son los retos que hay con este tema a nivel legal? ¿Y cuáles son las quejas de los inversionistas que han llegado a montar sus empresas aquí en Colombia para la explotación del cannabis? Yo creo que este cultivo y la implementación en Colombia, a partir del año 2016, cogió al gobierno colombiano y a sus estamentos, digamos, sin la preparación óptima que debían de tener para enfrentar el desarrollo inicial. Entonces, eso ha creado un caos en el cual los inversionistas, en un momento dado, no tienen situaciones claras con respecto a la legislación. Pero ellos saben y han seguido insistiendo en mirar en un momento dado cómo se van adecuando a la legislación en Colombia. La legislación en Colombia tiene unos grandes vacíos, tiene unas grandes situaciones no entendibles para los inversionistas, pero ellos siguen insistiendo porque ellos saben que los mejores rendimientos dentro de su formación empresarial los pueden obtener en Colombia. El gobierno está en un momento dado haciendo todo lo posible para que el licenciamiento y todo lo que son los vacíos de la ley en un momento dado ya puedan subsanarse de tal manera que la gente pueda arrancar. Pero este cultivo en Colombia para mí todavía está en una etapa supremamente embrionaria, le falta mucho acompañamiento legal y estamos en la parte técnico-legal en un avance mucho más específico dentro de la parte técnica que dentro de la parte legal. Entonces la situación es que en un momento dado el gobierno se está quedando atrás ante la avalancha de inversionistas, ¿sí?, de muchos países que se están presentando sobre Colombia. Entonces necesitamos en un momento dado de que el gobierno subsane rápidamente esa situación, porque Colombia, por clima y por condiciones ecológicas y por condiciones que se quiera para el desarrollo agrícola del cultivo, tenemos las mejores ofertas que se pueden encontrar en el mundo. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast
es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes. Surtout à ne pas manquer. Je t'aime, je te hais, je déteste t'aimer, je ne veux pas. Aquí está entonces la parte que más le interesa a los emprendedores que quieren entrar en el negocio. Vamos a hacer un ejercicio de si tengo $5,000, si tengo $50,000, si tengo 500,000 o si tengo $5 millones, ¿en dónde está el espacio en el cual yo puedo entrar a invertir en este negocio? O sea, ¿vale la pena? ¿Me espero? ¿Me lanzo a qué papel? ¿A hacer qué? ¿Dónde está el negocio, mejor dicho, en el cannabis para los ángeles inversionistas que estén escuchando y quieran entrar? Hablándolo como amigos, no con el interés de venderle a alguien algo por venderle, sino por de verdad decirle, mire, yo le aconsejo que si solo tiene esta cantidad de dinero, mejor espere, o con lo que tiene puede llegar a hacer esto, investigue por este lado, métase por este otro, en fin, qué oportunidades de negocio hay basado en esos 4 escenarios. $5,000, que los tiene mucha gente, 50,000, que pues ya es un ángel inversionista que puede tener un remanente y dice, voy a invertir estos $50,000 en cannabis, 500,000 o 5 millones. Primero que todo hay que mirar una cosa de este tema. Primero que todo es la legislación. No es para nadie un secreto que es un negocio muy delicado, supremamente espinoso. Y hay 2 protocolos a seguir. Hay un protocolo estatal que promueve muchos desarrollos, ¿sí? Y desordenadamente. Y hay un protocolo federal que es muy severo. Entonces tenemos que crear las condiciones óptimas para desarrollar un programa integrado. Yo en la educación financiera, pues yo me crié con paisas y soy paisa. Entonces yo vi por ahí cierto modelo de negocio que ayer estuve con un pool de abogados y quedaron impresionados y me dieron pulgar arriba. Me dijeron, Vicente, es que nadie ha osado hacer un crowdfunding del cannabis. Entonces, ¿qué significa el crowdfunding? Es un fondo de solidaridad, que el grande ayuda al pequeño y que el pequeño ayuda al mediano y el mediano, y es una cadena. Entonces, ahí hay diferentes inversiones. O sea, tú puedes ser dueño de una gran multinacional desde $500. Entonces, el concepto del crowdfunding es lo que está estableciendo y revolucionando el mundo financiero, que le da importancia desde el pequeño, mediano y gran cultivador. Entonces, así establecemos las condiciones. O sea, que si tú inviertes $500, vas a ganar poco, pero si inviertes $1,000, vas a ganar más. Y fuera de eso, es que vas a tener un negocio totalmente legal. Y fuera de eso, el camino que traza la federación realmente es un camino que es el que va a exportar. O sea, la finalidad de las federaciones, tanto en Estados Unidos o como la Federación Rusa, son los que establecen el puente o el camino para traer y llevar productos. Bien, eso es de la visión de Vicente. Ahora el doctor Elías, ¿qué nos puede comentar al respecto? Si usted, su mejor amigo, le dice, tengo este capital y quiero invertirlo, ¿me meto o no me meto? ¿Qué hago? Mire, a Colombia tienen que venir todos los inversionistas que quieran con el nivel de capital que quieran. Lo primero que tienen que hacer ellos es la etapa de auscultar las condiciones que se están dando en Colombia, sin tener en cuenta las condiciones ambientales que tenemos, porque son excelentes para desarrollar el cultivo en cualquier parte del país. Nosotros tenemos una tecnología que se desarrolla en el trópico, pero mi consejo para toda persona que en un momento dado quiere iniciar en el negocio es que venga y haga una pequeña auscultación en un momento dado con un cultivo piloto
que lo puede tener en pequeña, mediana o en gran escala para que se dé cuenta cómo es el manejo que se le debe dar al cultivo y cómo son las condiciones de inversión que se tienen que dar. En Colombia ya se está dando este fenómeno. Están viniendo muchísimos inversionistas y están haciendo la tarea desde el principio, conforme debe ser. Para eso está la federación. La federación está precisamente para orientar a todos estos pequeños, medianos y grandes inversionistas en un momento dado, mostrarle la parte legal, el cumplimiento legal, y la federación tiene también la otra parte, que es el acompañamiento técnico para que así sea la inversión pequeña, mediana o grande, en un momento dado puedan tener los resultados que ellos quieren ver en el corto tiempo del cultivo, ¿sí? Y en un momento dado puedan empezar las evaluaciones económicas en la escala en que ellos quieran iniciar su explotación. Cuando habla de escala pequeño puede ser cualquier cosa, porque qué es pequeño, qué es mediano y qué es grande, puntualmente en términos de inversión, de número de plantas, de producción. O sea, hablemos en resumen, un pequeño, cuánto invierte, qué produce, cuánto se gana, así sea a pequeña escala, un mediano y un grande. La situación es clara. Si tú quieres hacer un cultivo piloto en Colombia, que te vale, que la vas a desarrollar en 10.000 metros cuadrados en una hectárea, en la cual necesitas los permisos para iniciarlo, tú más o menos debes de contar con un presupuesto de $1 millón. Este no es un cultivo en un momento dado en el cual los inicios pueden tener un valor, pero el cultivo piloto a partir de los 10.000 metros cuadrados, a partir de la hectárea, es la antesala de la creación de una gran empresa. Pero eso no implica en un momento dado que tú no lo puedas hacer en una escala en la cual se obtengan los permisos respectivos y puedas iniciar un producto con una inversión de $500,000, incluso con una inversión de $250,000, para que hagas la escuela que se hace con los cultivos pilotos en este momento en el territorio colombiano. Esto te va a dar prácticamente el conocimiento suficiente de qué es lo que puedes hacer en Colombia y en cualquier parte de Colombia con la mediana o la gran inversión que quieras hacer. Normalmente las grandes empresas están arrancando con un piloto en el cual ellos evalúan la producción a partir de una hectárea, a partir de 10.000 metros cuadrados. Pues me dejó sin palabras. Yo pensé que con $50,000 podía hacer algo. Me bajo de esa idea. Con 5,000 menos. Mejor sigo ahorrando y cuando tenga como mínimo $500,000. O sea, menos de $500,000 no hay nada que hacer. Hay que seguir ahorrando y esperar a tener o conseguir varios aliados hasta tener por lo menos $500,000 para poder decir que tengo un negocio de cannabis que me puede llegar a producir, qué tipo de utilidad, qué obtengo con eso, porque pues ya sabemos, listo, arranco con una hectárea, ahondemos más en el tema. ¿Qué es? ¿Es una hectárea con $1 millón? ¿Una hectárea con $500,000? ¿En cuánto tiempo produzco qué? ¿Cuánto me puedo ganar? ¿Exporto con eso? ¿Cómo funciona? Bueno, los rendimientos están dados exclusivamente a las variedades utilizadas, a las distancias de siembra y todos los otros componentes técnicos que tú puedas tener. Pero realmente tú puedes obtener perfectamente, si vas a hacer una inversión de $1 millón, ¿sí? vas a tener una producción sobre 10.000 metros cuadrados. Si lo haces con $500,000, vas a poder manejar una producción sobre 5.000 metros cuadrados. Entonces, tú puedes obtener perfectamente en esa inversión, dependiendo del tipo de producción que tú puedas obtener. Allí podemos hablar perfectamente de que tú haces una inversión en una hectárea y esa hectárea te puede estar devolviendo fácilmente de la inversión del $1 millón, te puedes estar teniendo una rentabilidad del 60% sobre la producción total fuera de costos que tú tengas en esa hectárea. Pero puedes iniciarla también con una hectárea, con media hectárea, que son 5.000 metros cuadrados, y lo cual lo puedes hacer con $500,000. Y aquí está sucediendo algo, que se reúnen varios inversionistas
Cada uno pone una cantidad de plata, hacen el cultivo piloto de 10.000 metros cuadrados de 1 hectárea, sí, y hacen todos los seguimientos económicos. Realmente sí, ellos se obtienen más o menos, está catalogado entre un 60 a un 65% más de utilidad de la inversión. 2 preguntas. Ese 60% que me gano, ¿me lo gano en cuánto tiempo? Y luego, ¿cómo hago la iteración para seguir ganándome ese 60%? Pero antes de que me responda eso, yo $1 millón no lo veo en 1 hectárea, en mi ignorancia, pero pues como ahorita voy a aprender, pues ya lo voy a ver. En $1 millón veo en 1 hectárea veo con $1 millón una mansión enorme. Pero ya nos van a explicar bien cómo es que va distribuido ese millón o esos $500,000 en media hectárea. El problema más grave que tienen los inversionistas en Colombia es que no hay una semilla estabilizada. Y por decir algo, cuando yo fui 15 años a las regiones, encontré y nos regalaron semilla nativa, o sea, semilla ancestral, que no contiene trazabilidad química. Del 100% de toda la semilla en Colombia, solamente se tiene el 1% de la nativa. Y fue donada a la federación por la parte ancestral. Llevamos 50 años, el doctor Elías lleva una vida entera, y no solo él, sino los científicos y el comité científico de la federación, llevan 50 años ejerciendo un protocolo que está contemplando el gobierno nuevo, en el decreto nuevo, implementar lo que se llama laboratorio forense agrícola. Entonces, la federación tiene un arsenal, o sea, en un banco de semillas ancestral que no ha sido modificado genéticamente, químicamente. Entonces, es importante la fuente semillera, que es en lo que radica el problema de los licenciatarios. Entonces, mira, son 50 años. ¿Cuánto vale la propiedad intelectual de 50 años de desarrollo y de no contaminarse de los diferentes grupos? Hay un problema gravísimo en Colombia con los 1.260 licenciatarios. La gente, cuando vas a ver realmente, o sea, nosotros somos asesores. Cuando vamos a los ministerios o vamos a antinarcóticos, nos muestran una autopsia de todos los licenciatarios y vemos que todas las fuentes que se han legalizado en el ICA o en los diferentes estamentos contienen trazabilidad química. Y para eso se necesita un proceso de descontaminación de trazabilidad química, el cual es el primer eslabón en la cadena productiva. Nadie se fijó, sino solamente la federación. Entonces mira cuánto vale y cuantifica ese conocimiento. A esto hay que agregar de que ese proceso del cultivo piloto, en un momento dado, en este momento $1 millón son más o menos 3.640 millones de pesos colombianos. Esa plata se va distribuida en lo que es la infraestructura, el manejo de personal, porque el cultivo necesita personal, la parte de formación de personal, la parte de lo que es proporcionarle protección a la planta a través de unos invernaderos específicos con unos modelos específicos que ya tenemos en Colombia, y el resto es el sostenimiento que se le puede dar más o menos al programa piloto entre 1 año y medio y 2 años. Esa inversión está repartida en todo el funcionamiento de los 2 primeros años. Normalmente una planta está para cosechar cada 120 días. En este momento en Colombia se hacen 3 cosechas al año. Estamos en la posibilidad de organizar la logística para sacar 4 cosechas al año, pensando en el retorno de la inversión lo más rápidamente que se pueda. Pero realmente, después de establecido el cultivo piloto, con toda la normatividad y todas las cosas, la inversión la está dando aproximadamente, la está devolviendo con un crecimiento del 60% en 3 años. En 3 años te está devolviendo totalmente ese $1 millón que hiciste en la inversión y que lo prorrogaste hasta tu primera cosecha, que puede estar en 1 año y medio ya totalmente condensada y estabilizada. Se han traído al país cualquier cantidad de semillas canadienses, españolas, semillas holandesas, para tratar de aclimatarlas en Colombia, porque allá son altamente productivas. Pero el sistema de producción europeo es un sistema de producción totalmente diferente al sistema de producción que tenemos en Colombia. Por eso, en un momento dado, cuando ya el cultivo lo quieren crecer, tienen que haber hecho la escuela
de costos y de manejo técnico del cultivo en una zona tropical como Colombia. Les va a ser muy rentable. Inicialmente se pueden asustar un poco con la inversión, pero el cultivo les devuelve tranquilamente entre año y medio y 2 años la inversión que hicieron. Es decir, si yo invierto $1 millón al año y medio o 2 años, a los 24 meses tengo de vuelta mi $1 millón más $600,000 de utilidad. Y de ahí en adelante, ¿cada cuánto obtengo una utilidad? Cada 120 días, repitiendo las palabras del doctor, estoy obteniendo un 60%, es decir, $600,000. Así suena el negocio muy bien. Vamos a ir penetrando más el tema para entenderlo mejor. Y de todos modos, sigue la duda de los costos, porque voy a decir una cosa muy torpe, pero justamente es lo que mucha gente se está preguntando. Entonces, a la hora de sembrar, si uno no se fija en la semilla, ¿va a tener problemas? Porque si es así, entonces todos los productores que en este momento sembraron ya tienen problemas porque la semilla tiene trazas o hay alguna regulación, no la hay. ¿En qué estado está el tema en este momento? ¿Ellos van a tener que volver a comenzar de cero? ¿O ellos sí pueden sembrar cualquier tipo de semilla y exportarla? ¿O cómo funciona? Funciona de esta manera. La primera etapa que tenemos que desarrollar, y lo ha establecido el doctor Elías y el equipo del comité agronómico que dirige el de la cadena productiva, se estableció que lo primero es una sustancia que es el cáñamo, o sea, una semilla que se llama el cáñamo industrial, que se da en nuestro continente y son variedades sátivas, que son bajas en THC y muy ricas en CBD, que es el requerimiento que en este momento en el mundo se ha establecido la OMS, y requiere el CBD, que es altamente medicinal también, y que no contiene la sustancia psicoactiva o psicotrópica, que es la que utilizan los personajes. Entonces, cuando iniciamos la primera fase, en la primera fase se tiene que hacer un desarrollo de cáñamo industrial, no desconociendo el protocolo de la psicoactiva, que es una más restringida y un protocolo federal, ¿sí? Entonces, las que tienen más ricos contenido de THC son las variedades índicas que vienen de Europa. Se establece que en Afganistán, en Himalaya o en todos esos países así bálticos, la variedad es muy rica en eso, y trajeron esas semillas para Colombia para establecer una nueva genética. Pero el primer eslabón de la cadena que se debe desarrollar siempre es el cáñamo industrial. Aquí pues el ICA no tuvo un direccionamiento real y se fijó fue más en la parte recreativa, que es el último eslabón de la cadena. Entonces, el primer eslabón, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde nos tenemos que ir? Y legalmente, o sea, que es el tema más blando que hay en la legislación, es el cáñamo industrial. ¿Qué dice el ICA en este momento, doctor Elías? ¿Cómo está el ICA parado frente a este tema? ¿Y qué cree usted que vaya a pasar con el tema de las semillas? Porque lo que veo que hay es una confusión enorme que debe legislarse. En Colombia hay muchos problemas con la fuente semillera. Y esos problemas de la fuente semillera, lógicamente, vienen, digamos, por el desorden informativo del ICA. Al ICA, el tema del cultivo de cannabis legal en Colombia lo cogió sentado y no sabiendo qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia tenemos cualquier cantidad de semillas ancestrales, semillas con altos rendimientos, pero semillas muy ricas en THC. En la parte psicoactiva, y no tenemos semillas ricas en CBD. Entonces en Europa sí las hay. Entonces los grandes inversionistas se están midiendo, trayendo sus semillas ricas en CBD para hacer un proceso de aclimatamiento de esa semilla rica en CBD con las variedades que tenemos altas en CBD en Colombia, que son prácticamente semillas nativas. Estamos en ese proceso, pero ese es el paso que hay que dar. Si en este momento a nivel mundial la demanda es por aceites ricos en CBD, nosotros tenemos que desarrollar en un momento dado una semilla de CBD colombiana, de tal manera que salga
de los entrecruzamientos genéticos que se puedan tener entre las semillas europeas y las semillas colombianas. En ese tema se está trabajando en este momento y ya el ICA ha tomado una posición con respecto a la situación de las semillas, y es que es un tema que hay que darle prioridad en Colombia y ya se está haciendo por parte de muchos inversionistas. Ahora continuemos con el proceso. Yo hice mi hectárea, invertí el $1.000.000 y todo va muy bien para empezar a ganarme un 60% de la inversión. ¿Y qué pasa con el producto? Sale la hoja, crece la planta, sale la hoja. ¿Qué es lo que se exporta? ¿Cómo se hace? ¿Ya han realizado las primeras exportaciones? ¿Quién? ¿Cómo está esto? Si nosotros en un momento dado miramos a nivel de exportaciones, por la ventanilla única del Ministerio de Comercio Exterior no ha salido 1 litro, ni 1 gramo. Todo está en un proceso en el cual muchas empresas están produciendo aceite, están haciendo sus análisis, están mirando sus niveles de refinanciamiento del proceso, están viendo cómo químicamente en un momento dado pueden pulir con unos laboratorios especiales que están establecidos en Colombia la calidad del aceite que van a sacar al mercado internacional, para poderle decir al gobierno, nosotros ya tenemos, ¿sí?, un producto con la calidad que siguen las normas internacionales, y nuestro comprador es cualquier país o cualquier productor. En este momento eso se está dando, ya se está haciendo. Están en la etapa de producción, de proceso y de todo. Se ha dejado sacar algunas muestras para tipo experimental para Europa. Hay algunas empresas en Colombia que han sacado la flor, que es el elemento, es la producción total de donde se hace toda la extracción, la han sacado como material de investigación para Europa, ¿sí?, para mirar en qué condiciones está produciendo la flor en Colombia. En Colombia en este momento estamos en ese proceso, sí hay algunas empresas que están sacando ese aceite, han visto que el aceite no da para en un momento dado ser materia prima para uso de medicamentos, para uso humano, pero sí da en un momento dado para otro proceso de otros productos para uso humano, como son las cremas, como son los rubefacientes, como son las pomadas para dolores musculares y todas cosas, casi todo para uso tópico, pero ya para la parte de lo que es hacer la transformación para una cápsula o una pastilla o algo que pueda ingerir un ser humano, está en proceso todavía. Pues qué bueno que lo aclaremos de esa manera, es decir, para nuestros oyentes, sí es viable el negocio, sí se va a dar, pero todavía no ha habido el primero que llegue al Everest, lo cual no quiere decir que no van a llegar. Se está trabajando en ese aspecto. Es interesante saber lo de los productos un poco más a fondo. ¿Quién los compra? ¿Qué países? ¿Es difícil el comercio? ¿Cómo se maneja esa etapa? ¿Y en qué momento cree usted que va a empezar a funcionar? ¿Y quiénes van a ser los que van a hacer pedidos, a entregar dinero a cambio de estos productos? ¿Cuáles son los más difíciles y los más fáciles de producir, doctor? En este momento en Colombia hay empresas que ya están produciendo productos para uso tópico, productos de belleza y productos que se están comercializando a nivel local, a nivel nacional, ¿sí? Con ciertos condicionamientos por parte del INVIMA, ¿sí?, que es el instituto que regula en un momento dado estas producciones, pero también se están haciendo algunos de los comerciantes internacionales han llevado ya muestras para el mercado europeo, sí, con el fin de que esa producción que se está obteniendo en un momento dado no dejarla en una bodega, sino procesarla en cualquier tipo de variantes que tienen los productos a base de cannabis. El TOD es la producción para medicamentos para uso humano, pero estamos en todo ese proceso, pero el resto sí hay en un momento dado una formación y sí hay en un momento dado ya una producción a pequeña escala, pero sí se está dando y las empresas están obteniendo resultados económicos, sí, recobrando la inversión que hicieron inicialmente. Dentro del negocio,
en dónde está la pepita de oro que buscan los grandes compradores a nivel mundial. ¿Quiénes son esos grandes compradores y qué es exactamente lo que buscan? O sea, ¿cuál es el producto o el subproducto estrella que si yo lo hago, mejor dicho, está vendido con toda seguridad, ganándome un altísimo margen y estoy seguro que se lo van a pelear en el mercado internacional? ¿A qué producto me refiero? ¿Cuál es? ¿Cómo se hace y dónde está el nivel de dificultad? El producto estrella de este proceso es el aceite. El aceite extraído de la flor de cannabis. Tiene que ser un aceite que cumpla con unos requisitos o con unos estándares supremamente altos, porque ese aceite tiene muchos compradores a nivel europeo, sobre todo, y en un momento dado, ese aceite va a ser reprocesado, ¿sí?, por multinacionales, ¿sí?, que fabrican drogas para uso humano. Ese es el top. El top es producir un aceite de altísima calidad, de cero trazabilidad química, que pueda en un momento dado, a nivel de cero tolerancia, con su trazabilidad química, porque va a ser exclusivamente utilizado por las grandes multinacionales productoras de droga para uso humano, los cuales ya tienen solicitudes en bolsa, tienen compradores particulares auscultando el mercado, y en este momento ya hay que presentar, cuando tú estás en el proceso y ya estás produciendo aceite, el gobierno te está exigiendo, sí, de que tú muestres el contrato que tienes de suministro con la empresa multinacional que te va a comprar el aceite para hacer la transformación final en productos para uso humano. Para aclarar un poco más, ¿cuáles son los países o las empresas que mejor están posicionadas en el mercado mundial en este negocio? Es decir, una vez ya yo invertí mi $1.000.000, hice todo el proceso, hice la extracción y demás, ¿quiénes son los compradores? ¿Qué tantos compradores hay? ¿Qué riesgo hay de que el negocio se sature? ¿Cómo está el tema? Hay muchos proveedores, o sea, hay mucha gente que necesita el producto, pero uno de los nichos que vemos representativos es el mercado europeo, el mercado americano, el mercado canadiense, ¿sí? Entonces, ya que ahí los inversionistas han llegado a Colombia en busca de esos nichos. Sí, y de hecho, ustedes obviamente han conocido a muchísimas personas que han venido acá a explorar. También hay empresas, hay particulares, hay gente incluso en la sabana de Bogotá haciendo transformación de producto. ¿Cuál es el denominador común de toda esta gente que ha venido a invertir en esto y en qué piensan, qué dicen de Colombia con respecto a la oportunidad? ¿Están contentos? ¿Están preocupados? ¿Expectantes? ¿En qué se está trabajando? ¿Cuál es el norte? Los inversionistas extranjeros están supremamente claros, ya conocen cuáles son los tropiezos que se tienen en Colombia para generar empresas de este tipo, y en un momento dado ellos la tienen supremamente clara. Ellos quieren hacer la inversión, asegurar su materia prima, hacer un proceso adecuado y tener su producto final en sus manos para darle un manejo a nivel de los compradores que puedan tener. Pero casi todos los inversionistas ya han venido con un norte claro. Voy a producir mis materias primas, voy a hacer mi proceso y voy a suministrar en el mercado internacional mi proceso. Y en este caso es el aceite, un aceite de altísima calidad y todas cosas. Tiene precio, el precio tiene muchas fluctuaciones, hay grandes fluctuaciones. Se hablan de que en la bolsa canadiense el aceite en un momento dado tiene fluctuaciones altísimas y unas grandes variantes, pero es que todavía no se ha estabilizado la oferta, apenas está saliendo la oferta colombiana hacia los mercados internacionales, pero normalmente los inversionistas están llegando a hacer su desarrollo en Colombia y asegurar en un momento dado su materia prima. Hace poco salió un artículo en la revista Dinero, a la cual le doy el crédito por lo que estoy contando, y habla sobre la legalización del cannabis en Canadá, que ha sido un negocio no como se esperaba, pero pues que se está desarrollando. Y efectivamente dice lo que habla el doctor Elías con respecto a la fluctuación de los precios. Una cosa que me causa curiosidad es la innovación
la oportunidad para innovación que hay con el tema del cannabis. Una empresa que se llama Kovacevic de Canopy va a lanzar una bebida con bajos niveles de THC, teniendo una alteración psicoactiva parecida a la de una cerveza. Es un tema tremendo. El día que esto llegue al mercado va a ser la sensación, ¿no? La legislación canadiense es muy severa en cuanto al tema del THC. Pues hagamos, por ejemplo, un recorrido por el planeta. Canadá, la legislación, el doctor Elías sabe que la legislación en Colombia se estableció que el cáñamo industrial debe ser al 1%. Cuando hablamos de cáñamo es un cannabis no psicoactivo. Y la legislación te permite hasta el 1%. Entonces, la legislación canadiense es 0.03, o sea, 3 puntos de ese punto. Entonces, imagínate, Jason, si en Canadá está el 0.03 y en Colombia está el 1% en el no psicoactivo, ¿te imaginas cómo nos consideran en el no psicoactivo? Estamos 7 puntos por encima. La legislación española, tú no puedes llevar una semilla de Canadá y desarrollar un producto allá en España porque está un punto más arriba de la legislación. Cada país es autónomo de manejar sus niveles de THC. Por ejemplo, España tiene 0.02 de THC. ¿Por qué es tan restringido? Porque es la sustancia psicoactiva que modifica el carácter de la persona o la parte psicológica o el perfil que desarrolle psicológicamente. Ellos le temen supremamente a esa sustancia psicotrópica que tenemos nosotros acá. Y por eso es tan satanizado el tema. En Israel es al 0.01. Y en Suiza, nada, 0.00. Pero hay una variante muy interesante que allá han hecho con el CBD. O sea, cuando hablamos de THC también tenemos que hablar de CBD, porque el CBD está al 25%, 26%. Mientras que en toda parte del planeta los que más la biotecnología más desarrollada está a ese nivel. Mientras que la Federación puede llegar a tenerlo al 100% por las condiciones físico-químicas que tenemos de nosotros en nuestro trópico. Entonces ellos quieren venir aquí a los bancos de semillas ancestrales que tiene la Federación. Si el santo grial es el aceite, lo que todos persiguen, ¿cómo se hace el aceite? ¿Dónde está el reto? Técnicamente hablando, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué equipos se manejan para poder producir aceite? ¿Quién los produce? ¿Qué tanto acceso hay? ¿Ya hay plantas montadas de extracción de aceite serias? ¿Tienen algún tipo de método artesanal para extraer aceite? ¿Cuál es la diferencia entre el artesanal y el industrial? En Colombia ya hay empresas que tienen unos laboratorios muy especializados para la extracción de aceite. Básicamente son laboratorios manejados en base a CO2, con líneas supercríticas, subcríticas, ¿sí? En las cuales en un momento dado ellos pueden hacer toda la purificación del aceite, reprocesar el aceite. En este momento hay laboratorios específicos en los cuales pueden separar perfectamente los dos componentes que tiene el aceite de cannabis, que es el THC y el CBD. Ellos pueden, en el proceso químico que hacen, sacar un componente a un lado y sacar el otro componente al otro lado, y en un momento dado poder decir tengo THC puro y tengo CBD puro en el proceso de extracción. En Colombia se hacía ancestralmente, o se hace en muchas regiones del país, donde sacan aceite, sobre todo en las comunidades indígenas, lo hacen ancestralmente con un método que ellos tienen, donde manejan una olla a presión, manejan un sistema de destilación muy empírico, pero el aceite sale con cierto nivel de impurezas, que de todas maneras ellos le dan para uso medicinal propio de ellos, y requeriría de un buen laboratorio para poder ser purificado. Pero en Colombia ya hay los laboratorios, y a nivel del mundo ni se diga. En Alemania hay todos los laboratorios en un momento dado para hacer la transformación del aceite y llevarlo hacia el punto ideal, que es la medicina específica para cada una de las dolencias que pueda tener un ser humano. Para hacer esa extracción de aceite a nivel, industrial, ¿cuál es la máquina ideal, la más económica o asequible que
de qué país, qué tipo de país las produce, cuántos laboratorios hay así aquí en Colombia. Lo digo no solo por la extracción de aceite de cannabis, sino porque ese ha sido un reto en muchas industrias, no solo con el cannabis, sino con otro tipo de plantas, extraer su aceite. ¿Qué podemos hablar al respecto? En estos días yo soy un apasionado de la tecnología. Vi un aparato que parece como una licuadora y ahí colocas tú las semillas, colocas la planta, como se le llama aquí, el esqueje o el moño, ¿sí? Y él hace la transformación ahí en ese instante. Es una máquina que realmente está revolucionando todo, ¿sí? Y lo hace al vacío, encapsula el aceite y es una máquina que estamos hablando de $20,000. Yo tengo la página de Argentina, los ingenieros mecatrónicos que hicieron ese desarrollo y tú te quedas tan asustado del desarrollo, pero eso es una parte artesanal, o sea, un artesanal tecnológicamente personalizado. Pero cuando ya hablamos de extracción de una máquina a unos niveles como lo que estamos hablando, una producción macro en Colombia, nos hemos capacitado a ese nivel. Yo, por ejemplo, trabajé en café liofilizado con un grupo alemán en el 94, haciendo la ampliación de la planta de café liofilizado. Entonces, como ingeniero mecatrónico y mecánico, hicimos todo el desarrollo de la ampliación de la planta de liofilización. Colombia tiene unos equipos, unos hombres titánicos que han hecho unas extracciones tremendas. Por ejemplo, uno de los biotecnólogos de la federación sacó una extracción con una de las semillas de la federación y nos ganamos un 5º puesto en una feria en California. Tenemos ese premio y es un aceite de extraordinaria calidad que ya mandamos muestras para la OMS y que nos van a traer unos resultados inmensos, van a generar un impacto en todo el desarrollo del tema del cannabis. ¿Qué podemos agregar al respecto, doctor Elías, con respecto a la extracción de aceite y la forma en la que puede llegar a superarse esa barrera que requiere inversiones altísimas a futuro con tecnología e innovación? En este desarrollo tenemos que arrancar desde la semilla. Nosotros necesitamos arrancar desde la semilla. Nosotros tenemos que tener un desarrollo tecnológico muy eficiente en el desarrollo de la planta como tal, para poder obtener una floración que nos dé unas concentraciones muy altas de aceite. El tema es un tema integral en el manejo. Va desde suelos, desde semilla, la parte bioecológica de manejo de los cultivos, y es la única forma en que nosotros podemos garantizar en cualquier parte de Colombia donde se quiera hacer un desarrollo, que si lo podemos hacer bajo esos parámetros y esos manejos, nosotros indudablemente en Colombia este es el cultivo del futuro. Volviendo al principio, ¿han hecho experimentación con cannabis a nivel hidropónico o acuapónico? Sí, en Colombia hay un gran segmento que te permite cultivar 20 plantas para uso personal, y esos autocultivadores son admirables lo que hacen y lo que han hecho. Ellos tienen todas las expresiones de tipo de cultivo de cannabis y la planta se adecúa para todo tipo. Hay cultivos hidropónicos, hay cultivos en diferentes esferas de tiempo, de clima, de suelos, hay cultivos, y todo este desarrollo es un desarrollo que lo hacen a nivel personal, caseramente. Pero ellos en Colombia se puede desarrollar de cualquier manera, como lo quieran, se puede desarrollar. Ya hay la cultura para eso. Bueno, ahí les queda la inquietud para comenzar por ahí, por las 20 planticas, que además las estoy esperando. No me podía ir sin el comentario. Muy bien. En definitiva, sugerencia para la gente que no tiene el $1,000,000 todavía: sigan estudiando y vincúlense a iniciativas como esta de la federación. Se pueden afiliar, me está diciendo Vicente, y es un tema que no cuesta estudiarlo, no se necesitan el $1,000,000. Usted puede estudiar aún sin dinero, aprender más del tema, porque es un tema apasionante, es un tema que está satanizado, pero que la gente que lo estudia, una vez lo comprende y lo entiende, termina enamorándose de él, más aún cuando utilicen los productos y se den cuenta de los resultados. Entonces es la invitación para que esté en cualquier parte del mundo donde esté, estudie sobre esto y se vincule, si puede hacerlo, a la federación, para que vaya acompañado de personas que saben del tema y que le van a dar consejos sinceros, honestos y de corazón de cómo iniciarse
en este mundo. Estamos acompañados de Luis, vamos a saludarlo y a darle el micrófono para que nos cuente cómo le ha parecido este tema del cannabis. Luis, usted que es una persona bien inquieta en el mundo del periodismo, reconocidísimo aquí en Cali y en el Valle, y pues lo escuchamos aquí en Escuchando Ando. Mil gracias, ingeniero. No, es un curso, estoy haciendo un curso realmente. Uno ve el joven en la calle armando su asunto y es como lo más próximo que uno tiene frente al tema de la marihuana. Por supuesto, ustedes, el famoso porro, por supuesto que ustedes han diferenciado de lo que tú llamas aquella gente y lo que es la industrialización del tema. Pero me queda una pregunta muy, muy tonta, muy elemental, pero los periodistas somos así, hacemos preguntas tontas para respuestas inteligentes. ¿Cuál es? Tú decías, lo que se usa de la mata es, ¿tú dijiste ahora el moño? Sí, la flor, correcto. Entonces, ¿qué se hace con el resto? ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde sale el aceite, como preguntaba el ingeniero? Pero, ¿para dónde van los excedentes? ¿Qué van a parar? Esa es una buenísima pregunta, porque es que la planta de cannabis en este momento solamente tiene una sola dirección agroindustrial, que es procesar la flor para extracción de aceite. Pero el resto de la planta, sus hojas, su tallo, sus ramas y su raíz, todas tienen un fin medicinal. En Colombia todavía se hacen algunos desarrollos ancestralmente, pero te quiero contar algo. Los hindúes cultivan cannabis, ellos cultivan la planta no cortándola, ellos la extraen de la tierra. Lavan muy bien la raíz, la someten a un proceso de secamiento a la sombra y de la raíz extraen las mejores ¿sí?, bebidas aromáticas que tienen para la tranquilidad, para en un momento dado la sedación, para dormir perfectamente, para combatir el insomnio, ¿sí?, y para combatir el cansancio de la raíz. Nosotros en Colombia ancestralmente utilizamos algunas otras partes de la planta. Las ramas las metemos en alcohol, le sacan la clorofila, le sacan todas las sustancias, que es lo que ancestralmente nuestras abuelas se untaban para los dolores artríticos de las manos y de las rodillas, ¿sí? Pero en Colombia solamente en este momento estamos dedicados a la parte agroindustrial buscando producción de aceite en flor. El resto de la planta la estamos direccionando a volverla un compost, a volverla abono por su proceso de descomposición, pero no estamos todavía en el nivel de agroindustrializar el resto de la planta. Queda entonces, es un curso. Créeme que este programa va a un aporte y me tengo una pregunta pendiente. Está establecido que, por decir algo, en el mundo estamos en una época apocalíptica. La época no es que se va a acabar el planeta, no. Se está renovando, es una época de revelación de nuevas tecnologías. ¿A qué apuntan las nuevas tecnologías? A crear una cosa que se llama, y la Unión Europea creó un protocolo, el de París, a crear biorefinerías. O sea, la biomasa que se produce del cáñamo es superior 5 veces a cualquier planta que haya. Entonces imagínate la biomasa que produce, y eso produce energía, y energía limpia. Exacto. Cuando montamos una planta que hablamos de biorefinería, es como montar un ecopetrol ecológico. Lógico que pues eso hay que estudiarlo, es un camino muy amplio, y ver con el gobierno cómo se pueden desarrollar esas tecnologías. Entonces ese es un aderezo más. Por ejemplo, la caña de azúcar produce 24 toneladas anuales por hectárea de biomasa. Lo supera el cáñamo 4 veces. El cáñamo industrial produce 100 toneladas anuales. Entonces, el cultivo del cáñamo es el cultivo más multimillonario que hay en el planeta. Entonces, aprovechando, ingeniero, incursionan en tantos temas, hablan desde lo eminentemente científico hasta lo natural, tradicional, ancestral, contando, por ejemplo, con lo de la India, con las raíces. Pero me queda una pregunta. Hablas de 50 años de experiencia, de una recopilación de elementos que va soltando la mata, que es increíble.
pero no todo está investigado. Hay muchísimo por descubrir. Es lo sorprendente de esto. Lo que se ha hecho a nivel mundial, cuando uno inicia el proceso de investigación y arranca en las comunidades ancestrales de Colombia, sí, se va uno al departamento del Cauca, se va uno a La Guajira, se va uno a la Sierra Nevada de Santa Marta, se va uno a los Llanos Orientales y empieza a juntar toda esta cantidad de información que se da y todas cosas, y realmente cuando hacemos la deducción y la conclusión de dónde estamos con respecto a lo que es la planta, a lo que le podemos sacar a esa planta, a lo que esa planta nos puede dar, estamos en un proceso de investigación embrionario. Es sobre la planta en un país como Colombia, donde ella lleva más de 500 años, sí, sembrada, disfrutada por las comunidades indígenas de nuestro país, ¿sí? En este momento nos falta todo por investigar. Precisamente una de las falencias graves que hay es que hay mucho desconocimiento y mucha especulación. Nosotros dentro de la federación poseemos una universidad indígena. Esa universidad indígena se llama la UNIJAO. La UNIJAO tiene 4 facultades. Tiene medicina con énfasis en medicina ancestral, tiene derecho con énfasis en derecho indígena, tiene psicología y tiene trabajo social. Lo importante es la parte social también, el tejido, el impacto que genera el desarrollo de un cultivo en este país, ¿sí? Y por último nos hemos inventado una carrera, el doctor Elías y yo en esa autopsia, que somos las cabezas de la federación, nos inventamos una nueva carrera en la Universidad Indígena que se llama Agronomía Ancestral, con énfasis en derivados del cannabis y el cáñamo industrial. Nosotros somos los creadores del pensum académico e invitamos a todo el planeta a que vengan a conocer la nueva revolución verde de Colombia, que nos conozcan por una potencia que desarrolla las políticas naranjas que dice la presidencia, que es la productividad, la innovación, el emprendimiento, el reconocimiento, la formación académica que tenemos. La federación creó y está postulando desde el Ministerio de Educación unos comités regionales, así como lo hizo a su debido tiempo la Federación de Cafeteros. Entonces, cuando recopilamos toda esa información, prácticamente hemos creado una universidad del cannabis. La federación se refleja en eso. Y se creó unas cosas pues Dios me inspira mucho en este tema y creó una cosa que llaman las ESFOCAS. Las ESFOCAS son las Escuelas de Formación del Cannabis Ancestral HERO. Las bauticé HERO porque hay un modelo parecido al que hice yo en la Federación de Cafeteros, que había una persona muy brillante y que admiro mucho y que respeto mucho, el doctor Manuel Mejía Vallejo, que era el que más sabía de semillas. Pues yo considero que hay unas vías entregadas. Tú dirás, sí, la federación apenas lleva 2 mesecitos, 3, legalmente constituida, porque para que nos dieran la personería jurídica fue terrible. Me enfrenté a muchos abogados en Medellín y me la dieron. Pero se está haciendo el reconocimiento. Yo he hecho esa autopsia durante 15 años en todo el país. Entonces, en ese reconocimiento he recopilado las vidas y integran las afiliaciones de la federación. Entonces, cuando ven que hay un programa establecido, que hay una ruta, que hay alguien que está legalizando un negocio que está satanizado y que realmente estamos generando un impacto, entonces la gente dice, Vicente, inclúyame en la federación, métame. Entonces, todas esas vidas entregadas a esa investigación van a venir a desarrollar ese protocolo científico ancestral, la unión de 2 universos, la parte ancestral y la parte científica. Y las ESFOCAS son las escuelas de formación del cannabis ancestral Elías Rodríguez Ochoa, como la persona que estableció los comités regionales de cannabis, que están direccionados desde la Secretaría de Agricultura. Deben ser direccionados porque esas son las funciones de una Secretaría de Agricultura. Y lógicamente pues vamos a ir con el acompañamiento del ICA y de los diferentes ministerios, Agricultura, y lógicamente desde las autoridades. Nosotros trabajamos con el CIENAC, con antinarcóticos, presentando todas esas propuestas al gobierno, ¿sí? Y están contemplando pues el protocolo forense que sea reconocido por el Estado. Vamos entonces a dar las redes sociales de ustedes y los números de contacto donde la gente puede ubicarlos para aprender más sobre este maravilloso tema. Nuestro correo es fedecan67
@gmail.com. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, muchas gracias, doctor Elías. Unas últimas palabras ya para terminar nuestro episodio del día de hoy. Lo más importante es, en Colombia está todo por hacerse y están en el mejor sitio del mundo para sembrar cannabis. Muy bien, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este episodio. Queda Vicente comprometido para un nuevo episodio para hablar del tema de la hoja de coca. Es un tema bien interesante. Tenemos mucho que hablar en nuestros episodios de Escuchando Ando con este par de genios que, como se han dado cuenta, son conquistadores de nuevos mundos. Y ojalá mucha gente se reúna y se junte a ustedes para esta revolución tan especial. Hay mucho por escribir allí, y si usted no tiene ese $1.000.000 que se necesita para la hectárea, no importa. Bienvenido. Mientras se ahorra, bienvenido. Ahí en internet hay una cosa que se llama Google. Ojalá entre y empiece a estudiar, porque hay mucha información para esta nueva revolución. Hasta pronto. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.